Bueno, pues damos comienzo a este segundo acto de esta mañana. En esta ocasión se trata de una mesa redonda en el que se va a hablar sobre el beato Manuel González y su tiempo. Les presento brevemente a los participantes. En primer lugar, el profesor doctor don Alfonso Bullón de Mendoza, que es doctor en Historia, con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Su investigación está especializada en Historia de la Segunda República y de la Guerra Civil Española. En la universidad ha desempeñado cargos académicos y es autor de publicaciones. Allí, en la Universidad San Pablo CEU, es actualmente profesor en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. El profesor doctor don Andrés Martínez es presbítero, sacerdote de la Diócesis de Madrid y doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana. Asimismo, es doctor en Teología por la Facultad de Teología de San Dámaso. Actualmente es director del Archivo Diocesano de Madrid, profesor también de la Facultad de Teología San Dámaso, Lourdes de la Congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, donde todos los presentes, la verdad es que es un gozo el poder participar en un congreso con tantísima participación y con un tema tan interesante como el conocido, pero en cierto modo también desconocido beato Manuel González. Debería de ser mucho más conocido en la Iglesia española y en la sociedad española y en la comprensión también de nuestro pasado más reciente, ¿no? Bien, pues esta mesa redonda lleva por título el beato Manuel González y su tiempo. Evidentemente aquí la fuerza de lo propio de esta mesa redonda está en la última palabra, y su tiempo. Vamos a intentar ahondar en el tiempo de don Manuel, el tiempo desde el punto de vista de la historia contemporánea. Contamos posiblemente con el mejor experto, uno de los mejores expertos en historia contemporánea que hay en España, que es don Alfonso. Vamos a hablar de el tiempo de don Manuel en la experiencia de la religiosidad de la España que vivió don Manuel, y contamos también con un gran historiador y con un profesor de historia en la Universidad San Dámaso, y vamos lógicamente están muy delimitados estos contextos históricos de don Manuel. Yo solamente voy a hacer una pequeña introducción al tema, porque no soy ni experto en historia de la Iglesia contemporánea ni experto en don Manuel, con lo cual yo estoy aquí un poco como moderador. Pero, bueno, como dicen que los sacerdotes normalmente hablamos demasiado y más de lo que sabemos. Pero encima los periodistas, se suele decir que los periodistas nos pueden faltar ideas, pero nunca palabras, ¿no? Bueno, eso a mí siempre me ha servido mucho, ¿no? Sobre todo cuando uno está, como he estado yo tantos años, delante de un micrófono, lo que nunca puede haber en la radio es que haya vacíos o haya silencio, porque si no las personas se piensan que la sintonía está mal localizada, ¿no? Entonces siempre hay que hablar, se diga lo que se diga, ¿no? Por eso a veces decimos tantas tonterías en la radio, ¿no? Pero en este caso, como no estamos en la radio, procuraré decir las menos tonterías posibles, ¿no? Bien, esta mesa redonda lleva por título, como antes les decía, el beato Manuel González y su tiempo. Entonces, antes de dar paso a los ponentes de la misma, permítanme que en mi ignorancia abra este debate con unas palabras indoctas e inconexas sobre lo que me sugiere a mí este título, que nos invita a discernir la aportación de este santo sacerdote a su tiempo y, por tanto, al mundo que le tocó vivir. Por aquello de que si, como nos dice el Señor en el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, también tanto amó Dios al mundo que no ha dejado ni dejará nunca de entregarle hombres y mujeres ejemplares que, imitando a su Hijo, den la vida a ese tiempo y ese espacio del mundo al que providencial convencimiento, y si no que luego me lo discuto, de que técnico del hombre hacen aún o harían aún más bueno al hombre, que ya de por sí naturalmente bueno, sobre todo tras su supuesta emancipación al compás de la modernidad, habría alcanzado
su mayoría de edad. Y sin necesidad de un padre con mayúsculas al que mirar y del que esperar, sería capaz de bastarse a sí mismo y no necesitar ni siquiera arrepentirse, porque ya no pecaría, sino tan solo cometería errores colaterales a la conquista de su imparable y benéfica autonomía y libertad. Según esta teoría, la del progresismo histórico, el siglo XX, todo el siglo XX, también su primera mitad, y por tanto el tiempo del beato Manuel González, debía haber sido un siglo no solo mejor que los siglos anteriores, sino muchísimo mejor, a tenor de la aceleración del progreso científico y técnico que lo acompañó. Pero todos sabemos que no fue así, porque la libertad de los hombres no depende de las agendas del voluntarismo moral, ni para la historia de cada hombre, ni para la historia de la humanidad. El siglo XX, cuya primera mitad podríamos definir como su parte trágica, precisamente el tiempo del beato Manuel González, fue, en palabras del filósofo italiano recientemente fallecido Giuseppe Maria Sanghi, el siglo de la noche oscura de la cultura occidental. El tiempo por antonomasia en la historia de la cristiandad en el que cayó la noche oscura del abandono del hombre sobre el hombre y del abandono del hombre sobre Dios. Y también con ello de la impresión del hombre de haber quedado él mismo abandonado de Dios. Evidentemente, por haber sido el siglo de la normalización del ateísmo teórico y práctico, es decir, de la consolidación del alejamiento de Dios como eje modal de la cultura dominante, así como la normalización real de la vida personal y social como una existencia sin necesidad de referencia a Dios, a través de la llamada apostasía silenciosa, inseparable de la espiral del silencio, religioso en este caso, como fenómeno mediático de conformación a corto plazo de la opinión pública, a medio plazo del clima de opinión y a largo plazo de una cultura arraigada y asentada en dicho silencio. Pero no solo por eso, sino por algo mucho más importante. El siglo XX, el tiempo del beato Manuel González, no es solo la noche oscura del sin Dios, sino la noche oscura del abandono del hombre. Y así como los santos y los carismas en la historia de la Iglesia van escribiendo un quinto evangelio de la vida, porque cada uno de ellos es como la exégesis bíblica práctica, la de la realización personal y comunitaria de cada palabra del evangelio, del mismo modo podríamos identificar cada época de la historia de la Iglesia con cada una de esas palabras inabarcables y sagradas. Y sin duda el siglo XX sería el siglo solo, confundido, querido y mendigos de misericordia. Añado algo que no tengo aquí escrito, al beato Manuel González, seguramente los que conocéis más y más a fondo su historia y su vida, pues le viene muy bien esa terminología del Papa Francisco cuando nos habla de las periferias. Fue un hombre ciertamente de espiritualidad cristiana. Es la inseparable conexión entre devoción eucarística y solicitud por los pobres. Amor apasionado por Jesús Eucaristía y amor apasionado y contemplativo también por Jesús presente en el sediento, el hambriento, el desnudo, el encarcelado, el enfermo, en definitiva, el abandonado. Y si esta conexión hunde sus raíces en la teología cristiana, en una palabra, abandono. El abandono de Cristo en los sagrarios abandonados, los de las iglesias cerradas o vacías, y el abandono de Cristo en los hombres abandonados. Y no un abandono atemporal, sino el abandono de un tiempo de la historia de la Iglesia y de la humanidad, el de, entre otras cosas, 2 guerras mundiales, guerra civil en España, que fueron abandono de Dios y abandono de los hombres. Un tiempo en el que el beato Manuel González hizo suyo el grito del abandono de Jesús en la cruz para abrazar a Dios en los sagrarios abandonados de los hombres y para abrazar a los hombres en un Dios que en Cristo, escondido en el sagrario de sus corazones, de sus anhelos, de sus súplicas y de su silencio y soledad, se hace uno
con todos sus abandonados. En este misterio de la noche oscura del siglo XX, la noche oscura para la fe y para la presencia, al menos cultural, de Dios, pero no por ello para la acción de Dios en la historia que nos trasciende y que a veces utiliza y sabe aprovechar providencialmente estas noches oscuras para purificar a la Iglesia y a la humanidad. En este contexto de misterio de la Iglesia como historia de la salvación, nos vamos a ir introduciendo en esta mesa redonda para entender este tiempo como un tiempo de Dios para un hombre de Dios como fue don Manuel González. Paso entonces enseguida la palabra, porque yo cuanto menos hable mejor, para que hablen los expertos, y solamente, pues, aunque ya ha sido presentado don Alfonso, quiero empezar con una anécdota. Cuando hace, no sé si fueron 3 o 4 años, se estrenó la película de la gran obra de Víctor Hugo, de Los Miserables. Una de las escenas más logradas en la película es cuando estalla la Revolución Francesa en París, y recuerdo haberla visto con unos compañeros sacerdotes, y cuando después fuimos a tomar algo y a comentar la película, yo les decía, la escena del levantamiento, esa escena yo ya la había visto igual. No la había visto en una película, la había visto en clase del profesor de historia, en este caso de don Alfonso, porque don Alfonso tiene la capacidad como profesor de historia de transportarnos, ¿no? Trasladarnos a cada acontecimiento histórico que nos cuenta, porque lo conoce en profundidad, pero además le da todo el valor humano y realista que tiene la experiencia que participaron en ese momento de la historia, ¿no? Y él, que además de haber sido rector en la Universidad San Pablo, tanto en la... Desde 1808 hasta 1876 estamos en un periodo bélico intenso, con primero la Guerra de Independencia, 1808-14, después la Primera Guerra Carlista, 1833-40, conflicto del que no se suele tener demasiada clara la importancia, pero sepan que los militares muertos en la Primera Guerra Carlista son más que los muertos en la Guerra Civil Española del 36-39, señal de que fue un conflicto de gran envergadura. Tenemos después una pequeñita Segunda Guerra Carlista, tenemos después una Tercera Guerra Carlista, alguna guerra africana entre medios. Por tanto, como les decía, periodo 1808-1876 muy movido. Esta situación cambia en 1874, cuando se produce la Restauración, y entramos en un periodo que se articula en torno a la Constitución canovista de 1876, que es un periodo, digamos, de paz política. Hay una alternancia de partidos en el poder, es lo que tradicionalmente se llama, que pueda ser más o menos exacto, el Pacto del Pardo, que, aunque realmente ha habido un turno antes, se plantea que a la muerte de Alfonso XII en 1885 se ponen de acuerdo el jefe del Partido Liberal Conservador, Cánovas, y el jefe del Partido Liberal Fusionista, Sagasta, para alternarse pacíficamente en el poder. Por lo tanto, ya no ocurre como en el 19, que si un partido quería llegar al poder tenía que pues yo gobierno durante otros años. Es verdad que esa España tiene problemas. Tiene problemas en las urnas y lo que vota la gente en los gobiernos, sino que cuando se percibe que un partido tiene una crisis interna, porque todos los partidos no eran como ahora unas cosas monolíticas, sino que tenían diversas facciones, y un partido que está en el poder, pues al cabo de 1 año y medio, 2 años, fácilmente podía tener problemas de jefatura, etcétera, se consideraba que era momento de ceder el turno a otro. El rey encargaba formar el gobierno al partido de la oposición y desde el poder, utilizando los recursos del poder, se ganaban las elecciones. Por tanto, se podría decir, se falsea la opinión pública. Lo que ocurre es que, como muy bien plantea Varela Ortega en su libro Los Tabadillo, y que luego volvería a tener su importancia. Es cierto que a partir de 1800, periodo de paz relativo, 1898, la guerra con Estados Unidos, es una guerra que a la vez perdida la primera batalla, que dio pretexto para ello, España capitula, que, les recuerdo, España capitula en Cuba, evidente, la naval de Santander capitula. En el año 1885 fallece sin que se sepa quién es su sucesor, porque
solo había tenido hijas, pero la reina María Cristina de Habsburgo estaba embarazada. Por tanto, hay que esperar una serie de meses y lo que nace es lo que se llamará Alfonso XIII. Por tanto, Alfonso XIII va a ser un nuevo estilo de gobierno. No olvidemos tampoco en el comienzo del reinado de Alfonso XIII que tiene 16 años, lo que quizá explique muchas cosas. Conocemos bien la primera reunión del Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros encabezado por Sagasta, que preside Alfonso XIII. Y en esa primera reunión, Alfonso XIII dice que él conoce cuáles son las prerrogativas que da la Constitución al monarca y que quiere ejercerlas. Y dice que, por ejemplo, lo va a ejercer de inmediato en los nombramientos militares. Y se encuentra con que el ministro de la Guerra, el duque de Orleans, no va a guerra, que firme lo que sea y que no entren en... Bien, quiere asumir el poder en primera persona en un momento complejo. El Partido Conservador, porque en 1800 pidió que formara gobierno. Pero como ahora no había jefe de partido, en 1902 y el año 1907 tienen 10 gobiernos, 5 conservadores, 5 liberales. Tengan en cuenta lo que significa que para 5 años tienen 10 gobiernos. Y estos 10 gobiernos son gobiernos que no tienen, digamos, una especial importancia hasta que en 1907 llegamos al gobierno largo de Maura. Don Antonio Maura, como todo el mundo le llamaba, era el político en el cual se había unificado el Partido Conservador. Era un político partidario de la regeneración política de España y de que había que hacer la revolución desde arriba para evitar que la revolución se hiciera desde abajo. Y Maura, teniendo como tenía mayoría parlamentaria suficiente, desde el año 1907 al 9 se dedica a ese movimiento que sobre todo se encarna en el fusilamiento de Ferrer Guardia. Tras un consejo de guerra, que hay muchas presiones sobre Maura para que no se ejecute a Maura, lo que diga el Consejo de Guerra, el poder político no va a intervenir. El Consejo de Guerra condena a Ferrer a ser fusilado, Ferrer es fusilado. Y a partir de aquí empieza la famosa campaña de el Maura no. Y viendo que la situación política está complicada, viendo que los liberales que nadie poner su cargo a disposición del rey. Una cosa clara, porque el jefe de gobierno no controlaba su mayoría parlamentaria. Justo antes. Sin embargo, Maura, y esto anduvo siempre muy dolido, no tuvo ocasión de poner el cargo a disposición del rey, porque según entró a ver al monarca, el monarca se adelantó hacia él y le dijo: don Antonio, le agradezco mucho este gran servicio que acaba de prestar, ¿quién prefiere usted para presidir el nuevo gobierno? ¿García Prieto o Romanones? Claro, don Antonio, que no había tenido tiempo de presentar la dimisión que pensaba presentar, pues esto le sienta bastante mal. Pero además ocurre que el Partido Liberal va planteando que se oponen a que Maura vuelva al poder. Al cabo de 2 o 3 años, lo lógico hubiera sido que Maura volviera al poder. Y Maura, cuando ve que está vetado, escribe un famoso artículo en el diario Conservador, La Época, planteando que él se niega al turnismo con esos liberales, que si el rey quiere que sí vuelva a haber turnismo, o tiene que crearse un partido liberal idóneo para turnarse con los conservadores que él representa, o un partido conservador idóneo para turnarse con esos liberales que han roto, según él, las reglas del juego. Y el resultado es que, llegado el momento, cuando a Maura se le plantea que es hora de volver, y Maura tiene una conversación con el rey en que le plantea que, bueno, que el rey no puede actuar como ha actuado hasta ahora, que no puede interferir en la vida de los partidos, etc., Alfonso XIII decide buscarse otro candidato. Ese candidato es Eduardo Dato, y a partir de entonces el Partido Conservador se rompe. Entramos en una crisis del sistema político de la Restauración. ¿Qué ha pasado mientras tanto en el Partido Liberal? Pues en el Partido Liberal ha habido una gran figura que podía haber sido, así había sido el jefe de los conservadores. La gran figura que podía haber en el Partido Liberal era Canalejas, repitiendo que lo suyo es un gobierno provisional. Y claro, eso es lo que más desgasta. Esto lo aprendió muy bien el general Franco, que imitó mucho a Primo de Rivera, pero que, excepto en lo primero, cuando se le nombra jefe del gobierno del Estado y se le quiere nombrar jefe del gobierno del Estado mientras dure la guerra, dice: si es mientras dure la guerra, no acepto. Y lo que desgasta mucho a Primo de Rivera es este intento siempre de presentarse como algo provisional y no lograr encontrar la salida política al régimen. En 1930 cae la dictadura de Primo de Rivera, digamos que cae de manera totalmente pacífica, simplemente que Primo de Rivera pulsa si sigue teniendo el apoyo de los capitanes generales, y los capitanes generales dicen que, bueno, que qué les preguntan, que él será presidente del gobierno si el rey quiere y si no, no. Y cuando Primo de Rivera se considera sin apoyo, presenta su dimisión.
Tenemos el breve gobierno Berenguer, que tendría dos errores. El conocido, por así decirlo, el llamado error Berenguer por Ortega y Gasset, en un artículo, por cierto, muy fácil de escribir, porque no lo escribe cuando nombran a Berenguer, sino 10 meses después. Claro, decir que algo ha sido un error cuando han pasado 10 meses es muy fácil. Y luego tendríamos el error Argüelles. El error Berenguer es pretender que aquí no ha pasado nada y volvemos a hacer unas elecciones como antiguamente. Y no ha pasado nada en estos 6 años, y gran parte de las fuerzas políticas dice que no, que hay que cambiar una constitución, que el rey no puede mandar tanto, que ha habido problemas, etc. Y tenemos después el error Argüelles, el ministro de Hacienda, que con un breve intermedio sustituye a Calvo Sotelo, y que frente a la política de Calvo Sotelo, que era una política que hoy diríamos keynesiana de grandes obras públicas financiadas con deuda del Estado, pero con una deuda que las inversiones que se hacen tiene que dar lo suficiente para pagar los intereses, o sea que había que escoger bien en qué se invertía. ¿Monarquía? No, porque el número de votos con que se elige un diputado en Chinchón, o perdón, un concejal en Chinchón o en Alcorcón, no es el mismo número de votos con que se elige un concejal en Madrid o en Barcelona. Según el único estudio más o menos serio realizado sobre el tema de los votos, parece que el número de votos estuvo equilibrado entre monarquía y república. Otra cosa es que, claro, las elecciones municipales no tenían por qué ser las que decidían el régimen y mucha gente hizo ahí un voto de castigo a Alfonso XIII que si hubiera sabido lo que hubiera llevado, pues quizás se lo hubiera pensado más. Claro, Alfonso XIII podía no ser un monarca perfecto, pero en el tema religioso es quien consagra España al corazón de Jesús, es quien en el año 1926 va a visitar el seminario de don Manuel González y es quien había pensado en él incluso para que fuera arzobispo de Toledo, según nos cuenta la biografía que sobre él se ha escrito, pero en esta biografía de Campos Giles se ve que no acepta a don Manuel porque piensa que él pues realmente no está llamado a ocupar ese tipo de cargos, que ya lo de Málaga le parece excesivo, Toledo cuanto más, pero por tanto había para la Iglesia una vida más o menos fácil en época de Alfonso XIII. Y el tema, y con esto acabo, termina en 1931. Termina porque algo curioso que creo que merece la pena irnos a las memorias de Lerroux. Lerroux ha sido el jefe del republicanismo histórico en España. Lerroux, a principios del siglo XX, era aquel que decía lo de mis jóvenes bárbaros, levantad los hábitos de las novicias y elevadlas a la categoría de madres. Pero el Lerroux que decía eso a principios del XX, en 1931 era un hombre muy moderado. Y se encuentra que cuando en 1930 tiene lugar el Pacto de San Sebastián, los que acuden a San Sebastián no son republicanos históricos como él, son gentes que acaban de llegar a la República. Alcalá Zamora, ministro de la monarquía en 1923, Miguel Maura, el hijo de don Antonio Maura, que se hace republicano el año 30, Azaña, monárquico hasta el 27. ¿Y qué es lo que denuncia Lerroux? Claro, que tienen el radicalismo de los neoconversos. Esta gente que se acaba de convertir al republicanismo es mucho más radical de lo que éramos los republicanos históricos. Y en una de las cosas en que sube su radicalismo es el anticlericalismo. Y aquí hizo además Lerroux una apreciación que creo que merece la pena ser recordada. Claro, se dice que hay mucho anticlericalismo en España porque seguida queman iglesias y conventos. También hay mucho antimilitarismo y no queman cuarteles. ¿Qué es lo que sucede? Que es mucho más fácil quemar las iglesias y los conventos. Y conste que fueron los jóvenes incendiarios de Lerroux los de la Semana Trágica de Barcelona el año 9. Pues bien, por tanto, Lerroux cuando dice por qué se quema cada cosa, lo sabe bien. Pues bien, nada más comenzar la República, al mes de comenzar la República, tienen ustedes la famosa quema de conventos de mayo de 1931, que afecta especialmente a Málaga y que ya saben que como consecuencia de ella, pues don Manuel tiene que salir de Málaga, donde el problema, si quieren ustedes, no es tanto que se quemen los conventos. En época de la monarquía, la Semana Trágica también se queman. El problema es que el gobierno no toma ninguna medida para evitar que se quemen. Y no solo eso, sino que en la prensa republicana se ve que en el fondo los conventos se han quemado por el fuego que se hacía desde el interior de las fortalezas clericales. Y tienen ustedes en la prensa madrileña gente que dice que le dispararon desde la residencia de los jesuitas, de la calle de la Flor, etcétera, etcétera. Y se dice que había alijos de armas dentro de los conventos. Naturalmente luego de todo esto no se descubre nada, pero es lo que dice la prensa, la única que se publica, porque la prensa católica se suprime durante varias semanas para que no pueda dar su versión. Entonces, lo grave que van a sentir los católicos en el régimen que ahora se inaugura en 1931 es que ven
que hay fuerzas anticlericales que les atacan y no ven que hay un gobierno que les defienda. La primera persona que va a la cárcel por quemar una iglesia durante la Segunda República vaya en 1934, cuando hay un gobierno radical apoyado por la CEDA. Es decir, hasta 1934, esa forma de civilidad republicana, que era quemar iglesias, era una forma que estaba consentida. Pues bien, aspiro a con esto haberles hecho un breve panorama de lo que es la España en la que se va a mover la biografía de don Manuel. Ya saben que luego pues viene la guerra y viene el comienzo del régimen de Franco, y no sé si les he aclarado nada, pero eso me deja tranquilo, porque en segundo de carrera, cuando hice mi primera exposición en la universidad, en medieval, con don Abilio Barbera de Aguilera, que era el catedrático de la asignatura, terminé de exponer y me felicitó por lo notablemente que había oscurecido el tema. Pues bien, yo no sé si lo he oscurecido o no, pero espero que les sirva de algo. Gracias. Pues vamos a continuar oscureciendo el tema, ¿no? Porque eso es lo propio de un buen historiador, ¿no? Don Andrés Martínez es también un buen historiador de la Iglesia, ¿no? Es un sacerdote muy humilde, no le gusta llamar mucho la atención, más bien silencioso, pero como buen hombre de Iglesia y de Dios, y además como buen historiador, es un buen investigador, ¿no? Yo sé que cuando defendió su tesis doctoral en Roma debía de haber salido en las noticias del Vatican Service, porque debió de ir medio Vaticano a la defensa de la tesis, o sea que estamos ante un buen historiador. Y como buen historiador, igual que don Alfonso, no solamente hacen una labor que es muy necesaria de síntesis, y evidentemente lo va a hacer, ¿no?, sino de análisis de la realidad histórica y por tanto de hacerse preguntas y por tanto de oscurecer, ¿no? Entonces, yo sé que él tiene reservadas en este momento una serie de preguntas muy interesantes sobre la historia de la Iglesia contemporánea al tiempo de don Manuel, y en referencia explícita también a su aportación a ese momento histórico. Andrés Martínez, te escuchamos. Bueno, pues como han podido comprobar, es la presentación de un amigo, ¿eh? Yo se lo agradezco de corazón, porque además nos conocemos desde hace muchos años. Bueno, no sé si voy a lanzar muchas preguntas. Posiblemente quiero empezar con una, porque de lo que les voy a hablar es de la religiosidad en la España de finales del siglo XIX, principios del XX, justo la época de la que, desde el punto de vista político y social, ha tratado don Alfonso. Y había pensado mi intervención en la mesa redonda partiendo de una pregunta que efectivamente da lugar a muchas otras. Y es por qué en la España católica de entonces, como así se conocía a nuestro país, la España católica, había sagrarios abandonados. Ahora, la respuesta parece inmediata, porque a lo mejor no era tan católica, o a lo mejor no tan católica según el concepto de catolicismo que podemos tener nosotros hoy en día a raíz del Concilio Vaticano II. Porque, ¿qué se entendía por España católica? Se entendía confesionalidad católica y unidad católica. Algo que hasta 1868, cuando cae la monarquía de Isabel II, esta confesionalidad era para un sector de la sociedad española un orgullo y la garantía de una tradición que había llevado a la nación española a sus momentos de gloria. Algunos verán en la Restauración de 1875, cuando llega el reinado de Alfonso XIII, una nueva oportunidad para recuperar el alma española, monárquica y católica. Se podía abrir de nuevo una etapa que recuperase la unión secular entre monarquía y religión, trono y altar. Porque la fe católica era, en palabras de Menéndez Pidal, el sustratum, la esencia y lo más grande y lo más hermoso de nuestra teología, de nuestra filosofía, de nuestra literatura y de nuestro arte. Sin embargo, a pesar de esta afirmación tan categórica,
el beato Manuel González funda la obra de los agrarios abandonados para responder a una situación religiosa que era síntoma de una secularización que se estaba produciendo en España. Esta secularización era el resultado de un proceso que para los obispos españoles tendrá su origen en el sexenio revolucionario 1868-1874. El episcopado español consideraba que los grandes males morales y espirituales que afectaban a la nación católica española estaban provocadas por las libertades de perdición, como definía Pío IX a las libertades y derechos que habían surgido en la nueva sociedad liberal a raíz de la Revolución Francesa. Sin embargo, la restauración borbónica habría resuelto esta situación, como lo reflejan los informes de los obispos en 1878. Estos nos dicen, en términos generales, habría que matizar de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, pero más o menos en síntesis nos dicen que se mantiene la fe del pueblo, la confesión y la comunión pascual, la piedad popular y las devociones, y proliferan en gran número las asociaciones católicas. En general, dirán los obispos, ya digo, en 1878, las costumbres son sanas. Ahora bien, ¿reflejaba esto la realidad? 5 años más tarde, 1883, la Comisión Estatal de Reformas Sociales hace una encuesta nacional para conocer la situación de la clase obrera. Entre las preguntas incluyen algunas sobre las creencias. Los resultados nos indican que en las zonas obreras de las grandes ciudades crece la indiferencia, la superstición y la impiedad. O bien, como ocurre según los informes de esta comisión de la ciudad de Badajoz, practican el culto católico como hábito y costumbre, sin interesarse en el cumplimiento ni inquietarse si faltan a estas prácticas. Esta situación, sin embargo, contrastaba con lo que sucedía en las zonas rurales, donde en términos generales se mantiene la piedad, la práctica dominical, la confesión y la comunión y la oración en familia al atardecer. Esta diferencia entre religiosidad rural e indiferencia urbana, especialmente en las zonas obreras, poco a poco va a desaparecer, y no precisamente para bien. Las noticias que nos transmiten los obispos en la última década del siglo XIX indican que la secularización está avanzando y ya hay poca diferencia entre el campo y la ciudad. Los informes episcopales de aquellos años afirman que no se respetan los días festivos y se blasfema. Denuncian la influencia de la mala prensa, aumentan las relaciones prematrimoniales. Son cada vez más las personas que mueren sin los últimos sacramentos. Significativo es el comentario de un párroco del barrio madrileño de Carabanchel. Dice: si se preguntaban a los feligreses si había Dios, contestarían que no sabían nada de tal cosa. Al comienzo de la primera década del siglo XX, un sociólogo francés recorría parte de España trabajando como obrero. Se sitúa en la zona de Aragón y nos hace una descripción de la religiosidad que se encuentra en aquellas provincias. Afirma que las iglesias son frecuentadas solo por mujeres y niños y anota el comentario de un propietario local. No hay fanatismo. Una minoría es creyente y practicante. La mayoría, indiferente. Vive sin creer en nada. Este testimonio que recoge el sociólogo francés coincide con la descripción que Gabriel Maura y Fernández Almagro hacen de la clase burguesa y de la nueva aristocracia urbana, a la que definen como ineptos los más de ellos para conocer y cumplir los deberes cristianos de la riqueza.
y el entonces obispo de Tarazona, que será después de la Guerra Civil arzobispo de Toledo, Isidro Gomá, dirá que había dos actitudes ante la religión: una parte de la población que seguía bautizándose y otra que se estaba perdiendo. ¿Qué nos pone entonces de manifiesto todo eso? ¿Qué podemos concluir? Pues que en la España de entonces había, en cuanto a la religiosidad, una realidad paradójica. Y esta realidad quedaba reflejada en una diócesis como la de Madrid, rural y urbana al mismo tiempo. Aquí, en los primeros años 20, las noticias que daban los párrocos eran alarmantes. Mientras que en determinados barrios vinculados a la aristocracia, la práctica religiosa se mantiene, en otros de carácter burgués, la vida cristiana está muy relajada. ¿Y por qué dirán los párrocos del barrio de Salamanca, barrio céntrico de Madrid, que la vida estaba muy relajada? Por una razón muy sencilla, porque por la mañana, los domingos, la gente iba a misa y por la tarde iban al teatro, a bailar o al cine. Claro, evidentemente, considerar que eso es relajamiento moral, pues para nosotros hoy nos hace sonreír, ¿verdad? Y sin embargo, para aquella época, ir al baile o ir al teatro, claro, depende de qué representación, pues podía considerarse algo muy inmoral. En el extrarradio, la situación religiosa empeora, y lo mismo en las zonas rurales madrileñas. Ahora bien, estos datos contrastan con los que nos ofrece el obispo de esta diócesis, Leopoldo Ejo y Garay, según el cual no conocía ningún caso de matrimonio civil, nadie rechazaba los últimos sacramentos y eran muy pocos los enterrados en el cementerio civil. Es decir, que a diferencia de lo que afirmaban los párrocos, de lo que veían en el día a día, de la religiosidad de sus fieles, el obispo de Madrid consideraba que España en los años 20 seguía siendo católica. En 1902, Azorín escribía La Voluntad. Aquí relataba un viaje que hizo a Toledo con Pío Baroja. La visita a la ciudad le sirvió para hacer una dura crítica al catolicismo de aquella época. Añoraba ese espíritu católico del pueblo castellano frente a un catolicismo que había sido pervertido por las melosidades jesuíticas, desvirtuado por un frívolo y artificioso liberalismo que ahora comenzaba a apuntar en nuestro episcopado. Echaba en falta un catolicismo flexible, comprensivo, como el de Fray Luis de Granada, Fray Luis de León o Melchor Cano. Azorín hacía suya una acusación contra el catolicismo muy común entre algunos escritores del momento. Sin embargo, equiparar unos obispos con otros, a unos católicos con otros, siempre da lugar a equívocos. Y Azorín se equivocó en sus apreciaciones al generalizar sus críticas contra el catolicismo español de aquella época. Sin embargo, no se equivocó al intuir que la religión en España se estaba convirtiendo en algo meramente superficial. La libertad y la paz con la que vivió la Iglesia durante la Restauración creó una ficción. Los obispos pensaron que el pueblo español estaba ganado para la causa católica. Los hechos posteriores demostrarían que no era así. En diciembre de 1931, los metropolitanos escribían a Pío XI. Era un informe de la situación religiosa, social y política que se había creado en España a partir del 14 de abril de 1931, cuando se había instaurado la Segunda República. Y dice: en el orden religioso, el cambio de régimen ha servido para exteriorizar realidades desconsoladoras, no desapercibidas antes en gran parte, y para precipitar tristes consecuencias de aquellas,
que sólo aguardaban momento favorable a su manifestación. La tradición social del catolicismo deslumbraba en las solemnidades y procesiones típicas, pero el sentimiento religioso no era profundo y vital. Las organizaciones militantes escasas, el espíritu católico no informaba de verdad y con constancia la vida pública. Muchas gracias. Pues si ya don Alfonso nos había ayudado para entender que en el trasfondo de tantas convulsiones políticas de finales del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX están en el fondo dos grandes cuestiones, la cuestión social y la cuestión religiosa, pues don Andrés nos ha puesto sobre aviso sobre ese gran interrogante sobre la vivencia religiosa y sobre la realidad de esa religiosidad de ese tiempo, para no dejarnos llevar por esos tópicos históricos, ¿no?, por los que muchas veces pensamos que hay tiempos que son de gran fervor religioso, de gran experiencia religiosa, y la realidad siempre es mucho más compleja, ¿no? Y él nos ha ayudado a entender también este contexto de don Manuel. Pero nos faltaría algo en esta mesa redonda si no tuviéramos a una experta en don Manuel González, como es el caso de María Lourdes Caminero León, que es, como ya antes se nos ha presentado, consejera general de la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, y por tanto en la que se unen dos características, pienso yo, muy importantes, ¿no? Ser hija espiritual de don Manuel González, es decir, identificarse y vivir su vida personal en relación con el carisma de don Manuel, y al mismo tiempo ser una estudiosa, por tanto también una analista. Ahora nos va a hacer la síntesis, pero también hay de fondo, como en el caso de los dos ponentes anteriores, un profundo análisis, ¿no?, de don Manuel, por supuesto, y su tiempo, don Manuel en su tiempo. María Lourdes, escuchamos. Muchas gracias. Iba a decir eso, que yo no soy historiadora. Sí, soy hija de don Manuel, al que quiero mucho, y que, bueno, algo he profundizado en su historia y sobre todo en su espiritualidad y en su vida. Lo que yo os voy a compartir es ministerio pastoral en tiempos difíciles. Ya nos han presentado cómo era la situación política, religiosa. Entonces, a mí me toca aterrizar un poco cuál fue su labor pastoral en estos tiempos. Tiempos difíciles los del ministerio pastoral de don Manuel, tanto siendo obispo como arcipreste. Son los últimos de una etapa dolorosa en la sociedad y en la vida de la Iglesia española. El momento histórico en el que vivió don Manuel influye en su actuar, pues fue un hombre de su tiempo e inserto en el presente se encarna en la historia como hombre de Dios. Se encarna en un mundo concreto, que eran los hombres que con él caminaban en Sevilla, en Huelva, en Málaga, en Palencia. El periodo que abarca su vida nace en 1877 y muere en 1940. Me voy a saltar la situación política, que tenía aquí un poco perfilada, pero ya Alfonso nos ha hablado, sabe muchísimo más que yo no sé nada, pero bueno, me lo voy a saltar, ¿no? Solo deciros que en este ambiente de inestabilidad política que nos ha presentado, desarrolla don Manuel su labor pastoral en Huelva, de 1905 a 1915, y luego en Málaga como obispo hasta 1931, cuando tiene lugar el incendio del Palacio Episcopal con la Segunda República. Sí quiero fijarme un poco en la situación económica y social que va a influir luego en su pastoral. La economía del siglo XIX estaba basada en la agricultura. El reparto de la tierra era desigual, la mayor parte la tenía la nobleza y la jerarquía eclesiástica. Andalucía
era la región que más trabajadores agrícolas concentraba, y allí se localiza el 50% del proletariado campesino. Se da el paro habitual entre este proletariado, y por eso serán los obreros los receptores idóneos de las teorías anarquistas que reivindicaban la colectivización de la tierra. En este tiempo cobra auge el movimiento obrero, aumentan los conflictos, los motines y las huelgas. Hay una falta de formación y de educación en la clase obrera. Los niños son explotados en el trabajo y no podían ir a la escuela, aunque había una ley, la ley Benot, que lo prohibía, y así quedaban analfabetos para toda su vida. En cuanto a la vida de la ciudad, se da el fenómeno del crecimiento, debido sobre todo a la inmigración, que da lugar al ensanche de las ciudades, destinado a dar alojamiento a tanta gente como se trasladaba del campo a la ciudad. Esto da lugar al tugurio de los barrios pobres y al chabolismo. La gente se hacina en pisos, en casas y viviendas de alquiler, en condiciones de escasa limpieza y falta de luz. ¿Cuál es el contexto religioso? La situación religiosa, desde principios del siglo XX, se fue imponiendo un anticlericalismo que era moderado en sus formas, pero intransigente en sus principios. Se culpa a la Iglesia del retraso cultural y de todos los males que aquejan al pueblo. Nace la institución libre de enseñanza. Después de la Primera Guerra Mundial, se agudiza la secularización de la sociedad y la materialización de la vida, algo que percibe y vive intensamente don Manuel, como manifiesta en alguno de sus escritos. ¿Cuál era la situación eclesial que él vivió? A nivel eclesial, don Manuel va a seguir el magisterio de diversos papas. León XIII, con el que se acentúa la preocupación social; Pío X, que pone de manifiesto la necesidad de una revitalización de la vida religiosa y espiritual, mediante la mejora de la catequesis, la centralidad de la Eucaristía, la formación del clero y la piedad litúrgica. Benedicto XV y Pío XI, que es llamado el Papa de la Acción Católica. Y después de esta ambientación paso al desarrollo de su labor pastoral. Y empiezo en Huelva. Durante el tiempo que estuvo en Huelva, puso todos sus desvelos y su vida al servicio de los pobres desamparados de este rincón andaluz. En Huelva se daban las características descritas anteriormente: analfabetismo, pobreza, desaparición de tradiciones familiares y religiosas. Ante esta situación tan dura, no es extraño que don Manuel se preguntara constantemente ante el corazón de Jesús de su parroquia: ¿por dónde empiezo? Hace de la Eucaristía el centro de su vida pastoral, el centro y motor de toda su vida de apostolado. Como verdadero discípulo de Jesús, había entendido a la perfección las lecciones del Maestro y por ello ofrendó su vida al amor de los hermanos más necesitados. Don Manuel se lanzó de lleno de Cristo Eucaristía al pueblo, con la esperanza de su regeneración. Nos dice: el pueblo no solo tiene necesidad de pan, que la tiene de muchas cosas, que valen más que el pan. Tiene hambre de verdad, de cariño, de bienestar, de justicia, de cielo, y quizá, sin que se dé cuenta, de Dios. Impulsado siempre por su sensibilidad eucarística, se acercó a la realidad. Se introdujo en ella como un evangelio viviente,
en un viaje de ida y vuelta al sagrario, y del sagrario a la vida para transformarla evangélicamente, y de la vida de nuevo al sagrario. Y así fue diseñando su programa. Nos dice: he registrado el Evangelio y he visto que no es solo un libro de contemplación, sino también un programa de acción. Y qué completo, qué arriesgado y a la par, qué indulgente con nuestra flaqueza. Corazón de Jesús sacramentado, aquí tienes de rodillas ante tu sagrario un aprendiz. Enséñale a hacer según tu programa. Don Manuel es tan social como eucarístico, porque la eucaristización personal a la que llegó le hizo ser, a imitación de Jesucristo, una prolongación de la Eucaristía que celebraba y vivía. Su preocupación por los problemas estrictamente religiosos se entrelazaban con el dolor que le producían los problemas del hambre, la falta de higiene y de viviendas dignas, el estado de miseria en que yacían los obreros, el abandono de los niños y la incultura que les condenaba a reproducir tal situación de pobreza. Esta inquietud de don Manuel se hizo voz y acción allí donde su mirada dulce se cerraba, herida por tanta injusticia de los poderosos y por tanta impotencia ante los humildes. Una de las mayores preocupaciones de don Manuel en Huelva son los niños. Visita las escuelas que les sirve para conocer a los maestros, a los niños y a sus familias. Visita a los enfermos, andará casa por casa y calle por calle. Donde quiera que alguien le pueda necesitar, allí estará su corazón. Unas veces será el lecho del enfermo, otras un niño triste y hambriento que tropieza por la calle o un pobre obrero que necesita su ayuda. Nos dice: ese celo es el que da al cura que lo siente, esa habilidad y flexibilidad para hacerse agricultor con los labradores, abogado con los que pleitean, carpintero, albañil y de cualquier oficio cuando hay que hacer una obra de esas y no hay dinero para pagarla, niño con los niños, joven con los jóvenes, viejo con los viejos. Ese celo, por último, es el que pone en la cara del cura esa inalterable sonrisa con que acoge a todos y todo, lo agradable y lo desagradable, y en su boca aquella palabra siempre tranquila y afectuosa. Es el que impulsa su mano para llevarla muchas veces al bolsillo propio y vaciarla después en el bolsillo ajeno. Y crea escuelas, varias escuelas gratuitas, granjas agrícolas, escuelas de aprendices, bandas de música, todo lo que pudiera contribuir de alguna manera a completar la educación de niños y mayores. Los gitanos que viven en las cuevas del Carnicero y los pobres de la colonia del Polvorín también recibieron su cariño. Málaga. Los años que don Manuel estuvo al frente de la diócesis de Málaga fueron años de muchos vaivenes, tanto sociales como políticos, depresión económica, conflictividad social, caciquismo, crisis urbana que favorece el chabolismo. Don Manuel, nada más llegar a la ciudad como obispo, la recorre entera y percibe su pobreza. Él mismo denuncia esta situación en una reunión ante las autoridades civiles y militares de Málaga. Y dice: después de oír al conde de Guadalhorce y teniendo en cuenta la situación de nuestra capital, es justo repetir aquellas palabras: Málaga apesta. Hay que hablar con verdad, sin eufemismos. Málaga apesta en las casas de los pobres, donde duermen las personas hacinadas. Apesta a muertos de cuerpo y alma, que quedan sepultados en muladares.
Las escuelas son miserables, cuartos pestilentes, en los cuales enferman el maestro y los niños. Esos niños que hasta cuando sonríen reflejan en sus ojos la maldita tuberculosis. Don Manuel, viendo el estado desolador de Málaga, sintió ser como el centinela de Dios, del que nos habla el profeta Ezequiel, llamado a reconducir la vida del pueblo a él. Esta situación alcanzaba también al clero de la diócesis, que empezaba ya entonces a decrecer notablemente en número y a carecer de instrumentos adecuados para la conveniente preparación de futuros sacerdotes. Y escribe: sin sacerdotes, ese grito que constantemente sale más que de los labios, del corazón de los que estamos al frente de esta diócesis de Málaga, expresa esa gran lástima mejor que el más elocuente discurso. Sí, Málaga está en parte afligida, en parte amenazada por una aterradora escasez de sacerdotes. Le dolía Málaga por la miseria moral y espiritual de aquellas gentes, y le dolía por la falta de clero que se hacía sentir en la diócesis. Pensaba que su labor pastoral como obispo quedaría incompleta si no formara sacerdotes auténticos que consuelen al corazón de Jesús, salven a las almas, hagan felices a los pueblos. Él sabe muy bien que la primera preocupación para un obispo son sus sacerdotes. Su pasión por las vocaciones al ministerio sacerdotal se agudiza al ver la realidad del presbiterio de Málaga. En sus visitas pastorales, al recorrer la diócesis, descubre una gran ignorancia religiosa y un gran ateísmo. Cómo me cuesta cada vez que paso por medio de poblados de 300 y 400 vecinos, sin una ermita que los congregue para la oración, sin una cruz que bendiga sus tumbas, sin una boca que les hable de Dios. Pobres pueblos sin cura, pobres sociedades sin la luz y la sal del sacerdocio católico. Y a fuerza de mucho sacrificio, de muchas resistencias de fuera y de dentro, y sobre todo de mucha confianza en el corazón de Jesús, levantó el nuevo seminario de Málaga, que aún hoy sigue levantado en los montes de Málaga. Y termino. Los tiempos de don Manuel no son ciertamente los nuestros. El estilo de sus escritos y expresiones y determinados elementos propios de su acción pastoral responden a las necesidades y al espíritu de la época. Pero profundizando en su obra y quitando el ropaje externo, nos encontramos con una enseñanza llena de vida y profundidad. La profundidad y la vida que da el ser reflejo de un evangelio creído y vivido. Hay elementos que siempre son permanentes. Don Manuel siguió las intuiciones que tienen los hombres que saben romper moldes y se dejan guiar por el Espíritu, y como tal, buscador de la verdad y viviendo siempre en ella, libre, hombre libre. ¿Tiempos difíciles? Los tiempos siempre son favorables para el que tiene su corazón lleno de la fuerza de Dios. Pues muchísimas gracias, María Lourdes. La verdad es que nos has dejado, pues yo creo que impresionados y conmovidos por esta expresión y esta manifestación de la personalidad, no solamente de don Manuel en su contexto histórico, eclesial y social, sino de su personalidad, ¿no? ¿Qué razón tenía el ponente de la conferencia anterior cuando
nos decía que a don Manuel no había que traducirle, ¿no? La verdad es que si hablaba como las palabras que nos ha dicho, que se dirigía a las autoridades de Málaga, si hablaba así normalmente, mejor no cambiarle ninguna coma, ¿no? A sus escritos y a sus dichos, ¿no? Bien, se abre ahora un turno de preguntas y respuestas corto. Yo tendría muchísimas preguntas que hacer, pero me voy a reprimir porque ahora es vuestro turno, ¿no? El turno de todos ustedes. Entonces, no sé si está el sistema de los papeles, Sí, sí. Como en la ponencia anterior, que siempre es más ágil, sí. Entonces, viviendo la situación religiosa del tiempo de don Manuel y comparándolo con los tiempos sucesivos, me surge la pregunta: ¿el beato Manuel constató una realidad de su tiempo o fue un verdadero profeta del futuro? La pregunta imagino que va dirigido a los tres ponentes o a cualquiera de los tres ponentes, ¿no? Entonces, pues el primero que quiera contestar: ¿el beato Manuel constató una realidad de su tiempo o fue un verdadero profeta del futuro? Me voy a atrever a responder, aunque, vamos a ver, yo creo que, sinceramente, quien debería responder es María Lourdes, por una razón, porque yo creo que lo ha explicado muy bien. Los santos, generalmente todos los santos, son hombres de su tiempo, porque uno no puede ser santo sin tener los pies en la tierra, ¿eh? Eso es evidente. Y no se puede dar respuesta a lo que... Un carisma, voy a empezar de otra manera, un carisma que es la respuesta de Dios a una situación concreta. Dice von Balthasar, esto lo explica muy bien el teólogo von Balthasar, dice: el Evangelio es muy rico, porque el Evangelio es Jesucristo. Entonces, el cristiano no puede imitar a Cristo, no puede seguir a Cristo en todos los aspectos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, a lo largo de la vida de la Iglesia, según las circunstancias, suscita los hombres y las mujeres necesarios para ese momento, ¿eh? Y para resaltar aspectos de la vida de Cristo, de la vida del Evangelio, que son necesarios en ese momento. Se lo podemos ver más o menos con los papas, pero sobre todo se ve clarísimamente con los santos. Entonces yo creo que la respuesta pues fue un hombre que constató esa realidad y dio respuesta siendo fiel y escuchando la voz del Espíritu a través de su vida. Lo que se me ocurre. Paso entonces, si os parece, a la segunda pregunta. Sé que hay una tercera y una cuarta, ¿eh? Vale. Yo que decía, si hay dos solos, hago yo la tercera, pero veo ya que no va a ser tan fácil. El tiempo de don Manuel vivió las consecuencias de las influencias del jansenismo y supo dar, me parece que aquí lo que dice respuestas o... no entiendo bien la palabra escrita, pero... bien, vendrá, si no, respuestas parecidas. Hoy, ¿cuál sería la tendencia a la que hay que dar respuesta? Es una pregunta más teológica o más... Me temo que don Andrés es el más apropiado también aquí para responder. Me voy a apropiar del micrófono. Bueno, vamos a ver. Yo no sé si el beato Manuel González en su momento había preocupación por el jansenismo. El jansenismo ya había pasado, era una espiritualidad que nace a mediados del XVII, se desarrolla en el siglo XVIII. En España va a estar muy unida a la Ilustración y prácticamente ya comenzando en comienzos del siglo XIX va desapareciendo. Al jansenismo se le da respuesta a través del Sagrado Corazón de Jesús. El jansenismo, ¿qué es lo que plantea? Una espiritualidad tan rigorista
que al final se caía en la pura voluntad. Era el propio esfuerzo de la persona que tenía que alcanzar a Dios. Y el jansenismo no entiende lo que es la misericordia. Y es precisamente la devoción al Sagrado Corazón de Jesús lo que va a dar respuesta. En tiempos del beato Manuel González, bueno, yo no sé si había algo concreto. Yo sí creo que lo que había era una progresiva secularización. Y es curioso cómo en ese momento surgen personas carismáticas. Estoy pensando en ese entorno nace el beato Manuel González, está antes, porque muere en 1909, el hoy beato Ciriaco María Sancha, está poco después el padre Poveda con las teresianas. Es decir, van surgiendo personas que se dan cuenta que tienen que dar respuesta a esa secularización, no tanto a una espiritualidad, sino a un proceso de alejamiento de Dios. Muy bien. Hay una pregunta que ya explícitamente se hace a varios de la mesa. ¿En qué medida la educación o su falta influye en la concepción social y política de la época? Pregunta para el ponente de historia, me parece que se refiere a don Alfonso. En la religiosidad de la época, ponente Iglesia, me imagino que a don Andrés. Y en la actividad de don Manuel, ¿no? Pues, por tanto, a doña Lourdes, María Lourdes, ¿no? Es decir, el tema de la educación desde esta triple perspectiva, ¿no? El contexto histórico de la sociedad española, el contexto histórico de la Iglesia y en la actividad de don Manuel. Es una pregunta muy complicada, porque realmente si fuéramos a la educación no tenía por qué ser la situación tan desastrosa como así parece que llega a serlo. Al fin y al cabo, en la España de la época es verdad que hay bastantes congregaciones que se centran en el tema de la enseñanza y que cuidan no solo de dar enseñanza a los sectores más acomodados, que también, sino dar enseñanza a los sectores más necesitados. Es decir, que la Iglesia siempre ha tenido una importante función dentro del mundo educativo, y ahí estaba. No hay que olvidar tampoco que dentro del mundo de la educación oficial el catolicismo también está presente. Es decir, hay una educación católica tanto pública como privada. Es verdad también que otro sector muy sensible a la educación es la institución libre de enseñanza, es el clausismo y son los sectores, digamos, más librepensadores. Y es cierto que los gobiernos liberales e incluso los conservadores apoyan claramente este tipo de iniciativas. Por ejemplo, cuando se cree la Junta de Ampliación de Estudios, la Junta de Ampliación de Estudios es un organismo que al sacar los dineros de formación en el extranjero y de investigación fuera del mundo de la universidad, los coloca bajo la autoridad de Vincenti, que está en la línea de la institución libre de enseñanza, y por lo tanto ese tipo de educación privilegiada tiene un sesgo muy claro. Y es cierto también que un Menéndez Pelayo denunciaría que la institución libre de enseñanza era una especie de sociedad de socorros mutuos que se dedicaban era a colocarse los unos a los otros en el mundo académico. Pero resumidas cuentas, que siendo verdad que la educación es especialmente privilegiada por el mundo más librepensador, había una importante labor educativa católica. Y bueno, que el tema es mucho más complejo de lo que pueda parecer, que no es tan fácil como decir el mundo católico abandonó la educación. No, porque es verdad que se podrían hacer más cosas, pero es verdad que había bastantes congregaciones dedicadas a ello. Es una respuesta muy compleja y que realmente pues no tendría yo capacidad de respuesta. Sí puede
que el mundo católico despreciara más la cultura, que no sería exactamente lo mismo que la educación. Por ejemplo, la prensa. Es decir, un Calvo Sotelo, a principios del siglo XX, se planteaba en la mitad del año, en torno al año 15, 16, ha muerto una señora, ha dejado una fortuna muy importante para hacer una iglesia, yo creo que ya hay suficientes iglesias, no hubiera sido mejor dejarlo para hacer un gran periódico católico. Y ya saben que una de las cosas que se hará a principios del siglo XX también es por los sectores que ven que eso es más necesario, es la recreación del debate y toda la labor pues, de los propagandistas de la editorial católica. Es decir, pero ese factor es verdad, eso digamos más de opinión pública, si utilizamos una terminología moderna, que de educación. En educación sí que creo que desde el principio se hacía una gran labor, puede que se tardara más en responder a ello y puede que eso tuviera una repercusión social a lo largo del tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Alfonso Bullón. Vamos a ver, es muy complejo. Primero, el concordato que firma la Santa Sede con Isabel II a mediados del siglo XIX concedía a los obispos el derecho de inspección sobre la enseñanza, algo que en realidad los obispos ejercieron muy poco, salvo cuando había algún profesor que publicaba algún artículo, alguna conferencia que se reflejaba en la prensa contraria a la doctrina de la Iglesia. Entonces ponían el grito en el cielo y pedían que el Estado enseguida interviniese. En segundo lugar, unido a esto, la Iglesia de la Restauración, la Iglesia de aquella época, era una Iglesia que todavía pensaba que era el Estado quien la tenía que proteger. Y por lo tanto, cuando había alguna manifestación contraria a la doctrina de la Iglesia, tenían que ser las leyes civiles quien regulasen esa situación. En tercer lugar, vamos a ver, la cultura de aquel momento, ¿quién la desarrollaba? ¿Había cultura católica? Es cierto que había, pero ¿cómo era? Yo, bueno, no es un tema que haya estudiado mucho, pero por lo que he ido leyendo, yo creo que era una cultura minoritaria y no influía tanto como podían influir otras tendencias. Por lo tanto, era un terreno que la Iglesia ahí estaba perdiendo. Y por último, hay algo que no se tiene en cuenta, que lo ha apuntado el profesor Alfonso Bullón, es que las congregaciones religiosas en esta época estaban realizando una labor increíble en las zonas obreras para la alfabetización de los niños, para la atención a las niñas que no acabaran en las fábricas de cualquier manera. O sea, una labor increíble, increíble. Y sin embargo, cuando llega la Segunda República, la percepción que hay es que la Iglesia ha estado vinculada a la monarquía, ha estado vinculada a las clases altas y no ha hecho nada por la clase obrera, cosa que era totalmente falso. Sin embargo, esa opinión cala en la mentalidad, con lo cual siempre se va a ver a la Iglesia como una especie de enemiga. ¿La Iglesia renunció? No, no renunció. Simplemente yo creo que, por una parte, no supo aprovechar todo lo que tenía a su favor y, por otra parte, no se reconoció suficientemente la labor que estaba haciendo. Yo he dicho que no soy historiadora y no sé mucho de este tema. Lo que sí que puedo deciros es que don Manuel, he dicho que él vive la sociedad que tiene, ¿no? O sea, el ambiente que tiene. Cuando va a Huelva, que es donde se encuentra con tanto analfabetismo, él se da cuenta de que eso tiene que cambiar. Y lo primero que hace es, él dice, creo que uno de los mayores problemas, a veces no nos interesa que la gente progrese, sino que es mejor que se mantenga en el analfabetismo, ¿no? Y él lo que dice es que no, que tiene que elevar ese nivel, y por eso cuando crea las escuelas, además hace muchas escuelas, recordemos que cuando don Manuel va a Huelva solamente existían las escuelas del Estado que eran laicas. Otro problema que había, que antes no lo he dicho, es el protestantismo. No había llegado el Vaticano II, donde estaba la libertad religiosa,
Y claro, los protestantes en este momento eran enemigos, eran unos enemigos, ¿no? Entonces don Manuel, ¿qué hace? Tengo que crear unas escuelas para educar a los niños, y él, cuando habla de la fundación de las escuelas, dice por varios motivos: motivos pedagógicos, motivos sociales, sobre todo motivos religiosos. Entonces, bueno, yo creo que él contribuyó de alguna manera a elevar el nivel cultural, ¿no?, de Huelva. También, como habéis dicho, él lleva a las teresianas del padre Osó, ¿no?, pues, el padre Poveda, Osó, padre Poveda no, el padre Osó, a las escuelas del Polvorín, para que se encargue, ¿no?, de la enseñanza de esos niños. Bueno, vamos a unificar algunas preguntas, porque si no, no vamos a ir a comer, ni a merendar, ni a cenar. Entonces, hay dos preguntas que creo que se pueden unir en una, que hacen también referencia a uno de los temas más candentes que han salido y que ya algo se ha hablado de ellos, de la historia. En el tiempo de la República, ¿qué papel tenían los obispos en relación con los sacerdotes que fueron detenidos? La otra pregunta, ¿el anticlericalismo de entonces es comparable, tiene similitudes con el de hoy? Yo creo que don Alfonso es un experto en esto. No. Yo realmente, realmente reconozco que no entiendo bien una de las preguntas. En el tiempo de la República, ¿qué papel tenían los obispos en relación a los sacerdotes que fueron detenidos? Pues no sé realmente qué es lo que quiere decir. Evidentemente a los obispos les parecía muy mal que detuvieran a los sacerdotes, es decir, que no sé cómo enfocar esto. Ténganse en cuenta que, vamos a ver, cuando hay una detención masiva de sacerdotes en España, evidentemente no es en la época de la República, sino en la época de la guerra. Y en la época de la guerra los obispos no están operativos, los obispos pues están tan detenidos como los sacerdotes, o tan fusilados y martirizados como los sacerdotes, o, en fin, no les voy a reproducir el martirio del obispo de Barbastro porque no es apto, pero decir simplemente que se les martiriza más porque, como ellos son los jefes, deben sufrir más. Es decir, los obispos están junto a sus sacerdotes. Bien. El anticlericalismo, entonces, es comparable. ¿Qué similitudes tiene con el de hoy? Miren ustedes. Hay varios tipos de anticlericalismo, no si quieren ustedes muy visceral, muy popular, muy pues de al cura se le mata y se le hace cachitos, pues porque había ganas de hacerles cachitos y no se sabe realmente por qué. Esto, Comillas, uno de nuestros grandes contemporaneistas, planteaba en una de sus obras que se podía deber a la desamortización. Es decir, la desamortización tiene como consecuencia que la Iglesia se quede sin bienes. La Iglesia, hasta la desamortización, hacía una gran labor asistencial, pues desde la famosa sopa de los conventos hasta los hospitales de pobres, los hospicios, etc. Cuando la Iglesia se queda sin, digamos, recursos, la Iglesia se va a dedicar a reevangelizar a la clase media, a la clase alta, en lo que, por cierto, según Comillas, obtienen bastante éxito, pero abandona más a las clases bajas, entre otras cosas, porque ya no tiene forma, ya no tiene esos medios que antes tenía con que poder atenderlas. Cierto es que la Iglesia, bueno, va a ir también teniendo donaciones, va a poder hacer cosas, pero claro, pierde mucha presencia social comparada a la que antes tenía, porque ha perdido todos sus bienes. Por tanto, lo que puede hacer la Iglesia de finales del 19 no es ni la 20ª parte de lo que puede hacer la Iglesia de finales del 18. Pero hay un tipo de anticlericalismo más intelectual que yo recuerdo que me impresionó mucho cuando, en el marco de una serie sobre la Gracia española que hicimos para Telemadrid, dentro de un episodio concreto, yo entrevisté a aquel señor para un episodio sobre disensiones internas en el bando republicano. Es un comunista al que entrevisté en la sede de Comisiones Obreras de Barcelona para que me contara realmente los incidentes del 37 entre anarquistas y comunistas en Barcelona. Pero más que eso, lo que fue interesante que me contó es sobre el tema eclesiástico, sobre el cual yo no iba especialmente a preguntarle, pero como hice una entrevista larga, me soltó una perla maravillosa y la tienen ustedes recogida en era un episodio, la serie se llama Mitos al Descubierto, Guerra Civil Española, la tienen en YouTube, y ya hay un episodio sobre persecución religiosa. Pues bien, en este episodio sobre persecución religiosa verán que este señor, que es un señor como muy serio, muy racional, muy con pinta intelectual, dice, bueno,
la religión es el opio del pueblo, lo decía Lenin y tenía razón. Y claro, dentro de las religiones, la peor es la religión católica, aunque puede parecer la más elaborada. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque el sacerdote dice: es más difícil que entre un rico en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pueblo es feliz siendo pobre, porque cree que siendo pobre irá al reino de los cielos. Y claro, así no se podía hacer la revolución. Y por tanto nosotros no teníamos, porque la gente se creía lo que decía el sacerdote, y nosotros no teníamos nada contra el sacerdote, con el que a veces jugábamos al tute en el casino. Pero, claro, aquello no podía ser, y como no llegamos a un acuerdo, y como sacamos las armas, pues las armas se habían sacado para algo. Es decir, el tema era una explicación muy racional de la Iglesia tenía una función educadora, pero una función educadora mala, porque lo que decía era que había que ser feliz en esta tierra siendo pobre. Y claro, la revolución era mucho más difícil, y por tanto había que matar al cura. Yo creo que hoy el anticlericalismo sería mucho menos visceral, también porque el clericalismo en España, por así decirlo, la religión era mucho más fuerte a principios del siglo XX, en la época de la Segunda República, que ahora. Pensemos el famoso discurso de Azaña en las Cortes cuando se discute el artículo 26 sobre la prohibición de la educación a las congregaciones religiosas. Ese discurso de Azaña se suele condensar en una frase suya: España ha dejado de ser católica. Pero el España ha dejado de ser católica dice mucho más. Lo que dice es: España en el siglo de oro era católica, toda la cultura católica, toda la cultura española estaba impregnada por el catolicismo. España, ¿qué ocurre en 1931? Que aunque haya en España millones de católicos, yo no lo niego, o sea, desde el punto de vista liberal la afirmación de Azaña es curiosa, porque viene a plantear, da igual que los españoles que los católicos sean la mayoría de los españoles. Hoy en día la cultura creadora en España no es católica, y como la cultura creadora en España no es católica, independientemente de que los españoles sean católicos, lo que hay que hacer es una legislación que refleje que culturalmente no somos católicos. Como se sentía un catolicismo fuerte, digamos que el laicismo, el anticlericalismo fue muy fuerte en la época de la Segunda República. Hoy en día yo creo que todo es una cosa mucho más sutil, mucho más tranquila, no se perciben las mismas resistencias y por tanto los procesos pues se hacen con mucha más lentitud y procurando en la medida de lo posible incomodar poco, y así un poco pues el que protesta puede parecer que está en posiciones extremas, que está fuera de lugar, etcétera, etcétera. El anticlericalismo, digamos, violento, que existía en la época de la Segunda República, yo creo que es algo que está en España bastante desaparecido, ya nadie se dedica a quemar iglesias, pero el anticlericalismo intelectual pues goza de una excelente salud, como creo que es Ocio. Bueno, yo simplemente añadir... el anticlericalismo del 19 es un fenómeno muy complicado porque no es algo uniforme. De hecho, algún estudioso del tema dice que hay un anticlericalismo católico. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, se puede poner la figura de Antonio Maura, que quiere una legítima autonomía, diríamos una legítima autonomía de las realidades temporales. Eso por una parte. Por otra parte, vamos a ver lo que sucedió en la guerra civil, en la persecución religiosa, y lo que está sucediendo hoy de una forma muy distinta, como ha señalado el profesor Alfonso. Yo no lo definiría tanto como anticlericalismo sin más, sino como anticristianismo. Porque de hecho la persecución religiosa hay un deseo de matar a sacerdotes, religiosos, religiosas, simplemente por su condición. Y por lo tanto lo que hay es eso. Andrés Nin, el jefe del PECUS, me parece que era, del PON, lo definió muy bien, ¿no? Que había que acabar con la Iglesia, ¿no? Hoy en día, efectivamente, yo creo que hoy en día yo diría que hay un anticristianismo que no se manifiesta evidentemente de forma violenta como entonces, pero que sí que va acompañado de indiferencia y sobre todo es vivir como si Dios no existiera. Hay una cosa, perdón, que me gustaría añadir, y es que hay un gran libro de un historiador francés llamado Jean de Viguerie, que se llama Cristianismo y Revolución, que estudia el caso de
la persecución religiosa durante la Revolución Francesa. Y él hace una aclaración que puede ser útil tener en cuenta. Él distingue entre anticlericalismo y antirreligiosidad. ¿Cuándo es una política anticlerical? Pues bueno, cuando se dedica a palear sacerdotes, matar sacerdotes, a lo mejor quemar alguna iglesia. Bueno, eso puede entrar en anticlerical. ¿Cuándo es antirreligiosa? Cuando lo que trata de hacer es evitar que se pueda practicar la fe católica. Y Jean de Viguerie plantea, la fe católica se expresa a través de unos determinados sacramentos. Esos sacramentos, digamos, confortan al católico en el camino de la fe. Y una política es antirreligiosa cuando impide que el católico practique los sacramentos. Y esa sería la diferencia que le establece entre una cosa y otra, que creo que es una diferencia interesante pues para tener en cuenta a veces al estudiar estos temas. Y muchas veces, como hablamos un poco con ligereza en estos temas, pues yo soy el primero que no establece bien diferencias. Pero la matización de Viguerie me parece muy propia. La política es antirreligiosa cuando las iglesias están cerradas, cuando la gente no se puede casar, cuando la gente no se puede confesar, cuando la gente no puede comulgar, etc. Y simplemente anticlerical, pues cuando da a veces unos estacazos a los curas, pero todo lo demás puede seguir practicando. Muy bien, pues para terminar y saltando de lo más histórico al presente, yo creo que tiene que ser María Dolores la que puede responder en pocas palabras. Te pido mucho que es en pocas palabras responder a 3 preguntas. Las preguntas es: perfil que necesita para la vivencia del cristianismo hoy según el contexto social de hoy, en general me imagino que relacionado con el carisma de don Manuel. Si la nueva evangelización debe ser nueva en su expresión, métodos y ardor, ¿se puede decir y aplicar este tiempo del beato don Manuel con el término y concepto de nueva evangelización? Si no se modifica el lenguaje de don Manuel, ¿cómo hacer que los jóvenes entiendan el carisma? Pues si puedes responder a estas 3 preguntas con 2 palabras. Pues 2 palabras. Bueno, a ver, si has dicho 3 cosas ahí. Yo creo que la grandeza de don Manuel, como esta mañana nos decía Miguel, es que es un hombre de experiencia de Dios. Entonces, como es un hombre de experiencia, todo lo que él dice, se sabe adaptar a las circunstancias, al tiempo, y habla no de memoria, sino de lo que él vive. Se nos habla mucho de la nueva evangelización en sus métodos, en su ardor, en sus expresiones. Yo creo que también no puede haber un evangelizador si no tiene experiencia de Dios. A mí no me resulta tan difícil hablar ni a los jóvenes, es difícil porque no hay muchos oyentes, pero yo pienso que toda persona que es testigo se sabe adaptar a las circunstancias, sabe buscar el lenguaje y la gente capta. Hombre, si tú vas a hablar, por ejemplo, tú das a una persona un libro de don Manuel que no tiene ni idea de nada, se le cae de las manos, claro, porque tiene que estar familiarizado con él, ¿no? Entonces, pero si tú le vas metiendo poco a poco en lo que esa persona descubra, para mí lo importante yo creo que está ahí, en descubrir esa presencia de Cristo, adaptándolo a nuestro tema concreto, a nuestro carisma concreto, descubrir esa presencia de Cristo que tiene que pasar de ser algo, a ser alguien. O sea, no algo, sino alguien. Y yo creo que poco a poco sí que se puede, porque Jesús dice, lo importante que es poner a la gente en contacto con esa vida. A mí hay una frase, quizás de las que más me gustan, que encierra mucho nuestro carisma, que es lo que hizo don Manuel, es esa palabra de Jesús: he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Entonces, en este mundo tan lleno de muerte, el presentar a Cristo vivo como camino de vida, como vida, yo creo que a lo mejor ahí está nuestro reto, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención que todavía hay bastante gente que va a misa, que va a la Eucaristía, y realmente todos los que vamos descubrimos esa presencia viva de Cristo en la Eucaristía, o es más bien un rito. No sé si he respondido, o sea, yo creo que el lenguaje no es tan difícil, es adaptarte a las circunstancias que tienes, y sobre todo la persona que es profeta, que es testigo, creo que se sabe adaptar perfectamente a las circunstancias que sean. Pues muchísimas gracias, María Lourdes. Yo creo que vamos a concluir. Creo que los 3 ponentes nos han mostrado
claramente a un don Manuel, hijo de su tiempo y también vocacionado, llamado por Dios para responder a las inquietudes de su tiempo, un don Manuel que es tan social como eucarístico. Y escuchando esta mañana a Sebastián Mora, el secretario general de Cáritas, con el análisis que hacía de la situación de pobreza en España, creo que hay unas palabras que nos ha dicho María Lourdes en su intervención que nos demuestran que don Manuel es tremendamente actual cuando decía, y lo podría decir hoy exactamente igual, el hombre tiene sed de pan, de verdad, de cariño, de bienestar y quizás, sin que se dé cuenta, de Dios. Muchísimas gracias a todos.